Bueno, pues empezamos con los triángulos oblicuángulos en el problema 2.1. El problema dice, se observa desde lo alto de un faro que los ángulos de depresión del barco en línea recta son de 14 y 9 grados respectivamente. Si la distancia del pie del faro al primer barco es de 500 metros, calcula la distancia del observador hasta el segundo barco. Bueno, pues primero tenemos que sacar la altura del faro para así poder continuar y sacar las otras distancias. Primero sacamos la tangente, que en este caso es la tangente de 14, y eso lo multiplicamos por 500, que es la distancia que nos dan, y eso da como resultado 124.6, que ya lo pusimos en el dibujo como se puede ver. Ahora, con el valor de la altura podemos determinar la distancia del segundo barco. Y la distancia del segundo barco la sacamos también con tangente, solo que ahora en el lugar de cateto opuesto ponemos la altura que ya habíamos sacado, que es 124.6 sobre X. Bueno, X la vamos a pasar por tangente a la tangente de 9, y esto da como resultado 786.6. Este es el valor de la distancia del faro del segundo barco. Y como dato, la distancia del barco 1 al 2 es de x menos 500. Bueno, sustituimos la x y es 786.6 menos 500, y esto es 286.6, y esta es la distancia del primer barco al segundo barco. Por último, tenemos que encontrar la hipotenusa, y esto lo hicimos por el teorema de Pitágoras. La fórmula es c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Pues sustituimos a es 124.6 al cuadrado más 786.6 al cuadrado. A todo esto se le saca raíz cuadrada y da como resultado 796.4 metros. Y por último, sacamos la hipotenusa del del triángulo pequeño. Es la misma fórmula por el por, por el teorema de Pitágoras, y es c al cuadrado es igual a 124.6 al cuadrado más 500 al cuadrado. Esto le sacamos raíz cuadrada nuevamente y es 515.2 metros. Este es el resultado. Y así ya sacamos todos los datos necesarios para responderle el problema. Sí, ya de manera más visual, aquí podemos ver cómo están los datos acomodados, cómo los fuimos sacando, cómo planteamos el problema y así fue como lo pudimos resolver. Ahora pasamos al ejercicio de identidades trigonométricas. En este resolvimos el 2.2 y es el ejercicio que es 1 sobre la secante de x más tangente de x más la tangente de x es igual a la secante de x. En este, como primera observación que vimos o que podemos hacer, era cambiar las variables, la de secante y las dos tangentes. Sabiendo esto, nos quedaría de 1 sobre coseno más seno sobre coseno más seno sobre coseno de x. Y igual podemos ver que la tangente igual es igual a 1 sobre cotangente de x, pero nosotros ocupamos seno de x sobre coseno de x para poder resolverlo más fácil, para no mezclar este cotangente con coseno y eso, entonces así ya nos queda seno y coseno. Ya después de eso, podemos ver que en esta parte nos queda una suma de fracciones con mismo denominador, entonces la resolvemos normal, ¿no? 1 sobre 1 más seno sobre coseno más seno sobre coseno, esto es de x. Ya después podemos ver que nos quedaba una división de fracciones. Aquí teníamos un 1, pues solo le agregamos otro 1 para que se pudiera dividir. Y los valores nos iban a quedar de coseno de x sobre 1 más seno de x más seno de x sobre coseno de x. Después resolvíamos ya esta fracción normal, una normal, y nos quedaba como coseno cuadrado de x más seno de x, por 1 más seno de x. Esto dividido sobre 1
más seno de x por coseno de x. Después vimos que podemos resolver esta tipo ecuación o tipo mini operación y nos quedaba coseno cuadrado de x más seno de x más seno cuadrado de x sobre 1 más seno cuadrado de x sobre por coseno de x. Entonces en este podemos ver que tenemos una suma de, esta suma, la de coseno cuadrado más seno cuadrado, esto es igual a 1. Esto lo podemos ver por las fórmulas dadas que nos dio clase. Ya nos quedaba 1 sobre 1 por coseno de x. Aquí ya nada más resolvíamos el 1 por coseno, que es coseno de x, y nos queda 1 sobre coseno, y esto es igual a la secante. Y ya comprobamos que nuestra propiedad es verdadera y así lo resolvimos. Pues pasando al siguiente ejercicio es seno de x por tangente de x sobre cosecante de x menos cotangente de x. Todo esto menos seno de x es igual a tangente. Pues para empezar tenemos que poner el mismo denominador. En este caso sustituimos el cosecante de x por 1 sobre seno de x. Y cotangente por otra fórmula es coseno de x sobre seno de x. Ya que lo convertimos, el seno de x como se multiplica es seno cuadrado de x sobre coseno de x. Esto, lo de abajo se queda igual con el mismo denominador y ya luego esto se multiplica y queda seno al cubo de x sobre coseno de x por 1 menos coseno de x. Ya teniendo esta de seno cuadrado de x sobre coseno de x por 1 menos coseno de x menos seno de x, pues esto es una resta de fracciones. Aquí, bueno, yo ya no vi que podía hacer nada, solo la resolví normal, le agrego un 1 y nos quedaba seno al cubo de x menos coseno de x por 1 menos coseno de x por seno sobre coseno 1 menos coseno de x. Aquí, teniendo en cuenta esto, tipo lo factorizamos, por así decirlo, nos quedaba como resolviendo esto, esta ecuación que está aquí, nos quedaba seno cuadrado de x menos coseno de x por sen de x, esto más coseno de x cuadrado por sen de x. Aquí ya aplicamos lo de factorizar, resolver, y esto nos iba a quedar como sen de x por sen de x cuadrado menos coseno de x más coseno de x cuadrado. Esto lo hicimos para que nos quedara lo mismo que como el otro ejercicio, que era de c cuadrado más coseno de x cuadrado daba 1, no importa el orden, es lo mismo. Ya nos quedaba el 1 aquí, 1 menos coseno de y nos iba a quedar sen de x por 1 menos coseno de x sobre coseno de x por 1 menos coseno de x. Ya esto se simplificaba y nos quedaba sen de x por coseno de x y ya nos daba la tangente. Y así pudimos resolver esta identidad y que es verdadera. Una disculpa por si nos trabamos, pero estamos un poquito nerviosos y hicimos lo mejor que pudimos. Gracias.